Bienvenidos a Discutamos México. Hoy tenemos un periodo interesante y definitivo, creo yo, en las cosas que están pasando hoy, que es discutir qué pasó de 1970 al 2000, de Echeverría a Zedillo. Y para discutir esto tenemos a unos expertos de lujo. Enrique Cárdenas, historiador económico; Ignacio Marván, historiador político; y Ariel Rodríguez Curi, también historiador político. Bienvenido a este programa. Gracias. Mira, yo creo que lo más notable a la distancia es como un modelo de desarrollo que estaba funcionando muy bien, que era el llamado milagro mexicano, que nos llevó a tener olimpiadas 40 años antes que los chinos, varios años antes que los brasileños, se empezó a desarmar con esa rapidez, no pudo ajustarse por una serie de restricciones políticas y económicas. Quizá podemos empezar por qué pasó en esos primeros 12 años donde el desarrollo estabilizador terminó en crisis sucesivas, en las administraciones de Echeverría y López Portillo con sus devaluaciones de fin de sexenio. ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal, Enrique? Mira, a mi modo de ver, el desarrollo estabilizador ya venía tosiendo, digamos, desde el inicio de los años 60. Me da la impresión que tienes, por un lado, un sistema protegido, en las empresas, una protección, pero por otro lado también en la parte política, unos sindicatos o la parte laboral también muy protegida. Y entonces empiezas a hacer un sándwich que va eventualmente a reventar. Unos números, ¿cómo crecíamos en los 60s? En los 60 llegamos todavía a crecer arriba del 6% y una inflación del 2,5%. Tipo de cambio fijo. Tipo de cambio fijo desde el 54, y tienes ahí una, pues yo diría, aparente euforia, que todo está perfecto, pero al final de los 60 ya hay síntomas, bueno, yo diría, no síntomas, señales claras de agotamiento. Ahora, si los síntomas económicos ya están ahí, los políticos son más graves. Es el 68, es un presidente que llega con muchos problemas, incluso con su antecesor, y una necesidad de incorporar a nuevos grupos sociales y políticos, y eso, además de todo, cuesta. ¿Cuáles fueron los dilemas políticos que tuvo enfrente Echeverría? Lo interesante es que los signos de agotamiento del modelo económico a finales de los 60 eran muy claros y se discutieron de una manera muy amplia. El centralismo, la concentración del ingreso, los problemas de financiamiento. La protección comercial excesiva. Y 71 es el famoso año de la atonía, en donde tratas de corregir eso. Y se te viene abajo, digamos, la actividad económica. Es cuando... Ahora, se te viene abajo, crece 3%. Bueno, pero de 6. Sí. Pero de 6. De 50 años de 6. Ya quisiéramos ahorita tener 3%, pero se te viene abajo de 6. Y entonces cambia, digamos, en ese aspecto. Hay un intento de recorregir las cosas y no te da. Hay que también tener en cuenta la presión demográfica tan tremenda que tienes en ese momento, que tienes que responder a ello. Y políticamente, la verdad, la respuesta a lo que significa la crisis 68, etcétera, es bastante limitada. Pero si hay un esfuerzo de incorporar a nuevos actores sociales, se intensifica la reforma agraria, empieza un conflicto entre el movimiento obrero y la clase empresarial a partir de cierto momento atizada. ¿Qué es lo que tienes en ese momento en el movimiento obrero? Tú vienes de un momento clave, digamos que es 1966, la fundación del Congreso del Trabajo, en donde ya tienes un actor central y articulado. Pero después del 68, lo que vas a tener de manera creciente es el sindicalismo independiente, la insurgencia sindical, y lo que se va a empezar a vivir es así. Mientras Echeverría apuesta a reciclar el PRI, la realidad es completamente diferente. Tú vas a tener el campamento de Pancho de la Cruz, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es una interlocución por fuera del PRI. Vas a tener el sindicalismo independiente y vas a tener la movilización agraria por fuera del PRI, que va a estar invadiendo tierras. ¿Y por qué fracasa ese intento de rehacer el PRI, Ariel? Yo creo que hay dos cosas que convergen y que hacen especialmente problemática la posibilidad de relanzar el PRI. Uno, una cosa que dejamos usualmente de lado, y lo acaba de notar Nacho Marván, es que la presión demográfica es tan grande. Estamos creciendo a tasas superiores al 3% en las 3 décadas, incluyendo la de 1970, lo cual está planteando retos casi insalvables al propio partido oficial. Es decir, hay muchísima gente que no está en el PRI. Hay otro país en el campo. Por eso es muy interesante encontrar cómo a Echeverría usualmente se le acusa de maquiavélico, pero hay que reconocer que hay presiones objetivas que lo obligan a replantear en sus propios términos. Efectivamente no hay una apertura, pero sí una especie de
ampliación de las capacidades de gestión del PRI. Y sin embargo, yo creo va a fracasar. Pero además fracasa administrativamente, digamos. Bueno, ese es el punto, Carlos. Yo creo que tiene tales limitaciones económicas, no solamente en el marco interno, también a nivel exterior. Déjame dar un dato, pero en 1969 ya lo que se necesitaba para cubrir el servicio de la deuda externa, que se supone que no había nada, era el 26%, fíjate, el 26% de las exportaciones. Es un mundo. Entonces ya tiene limitaciones económicas muy serias y claro, la única forma de poder atender estas presiones que mencionan, pues es justamente expandiendo el gasto público porque no se puede. Y tienes en la economía tienes una coyuntura internacional que aparentemente era buena suerte que resultó mala suerte. O sea, porque después de la contracción del 71, tú tienes la crisis, digamos, de Bretton Woods en el 72, los países industriales no tienen acceso al crédito, te va a llegar crédito muy barato y luego eso te va a hacer tronar, pero es con eso con lo que tienes que responder Pero hay a un lo que hay tema en ahí ese bien momento. interesante. En esas discusiones de tenemos que rehacer el modelo de desarrollo, se plantea la pregunta, ¿qué hacemos con el tipo de cambio? En esa crisis, los países abandonan los tipos de cambio fijo. Así es. Empiezan a flotar las monedas. Y en México no. ¿Por qué no se puede hacer? Espérate, si hay un hilo con la política. ¿Pero qué de Ahí la sí política? no es la economía la que te va a explicar la política. ¿Pero qué de la política? La sucesión presidencial. O sea, Echeverría, ¿cuándo devalúa? Agosto de 76. López Portillo, ¿cuándo nacionaliza? Después de las elecciones del 82. A De la Madrid le truena la bomba antes en el 87. No aguanta. No aguanta, pero al propio Salinas, que vamos a llegar hasta el 2000, tenía que haber devaluado cuando menos en marzo de 94 y llega, digamos, por mantener su figura Sí, es por de... razones políticas, Nacho, sin duda, pero en 72 la situación estaba muy lejos Sí, y todos los países estaban moviendo el tipo de cambio. ¿No hay también como una visión del desarrollo, un modelo mental que se queda atorado en los 60s? Y yo diría que además hay un contexto internacional que cambia, porque hay una subida de los aranceles norteamericanos, por ejemplo, que lastiman muchísimo a la economía mexicana y parecía una buena oportunidad para devaluar. Creo que Echeverría se enfrenta al dilema de muchos otros presidentes en el periodo. ¿Para quién gobierna? Y la elección es ecuménica, es decir, se construye la fantasía de que se gobierna para todos. Por ejemplo, la matrícula universitaria sube sustancialmente en la década de los 70, quizás como pocas veces en la segunda mitad del siglo XX, y hay que financiar, por ejemplo, la educación universitaria en este país. Es decir, hay una serie de dilemas que obligan que pretende Echeverría responderles a todos en el mismo tono, quizás, ¿no? Pero hay un rompimiento, perdón, Carlos, yo creo que tienes toda la razón, hay un rompimiento, porque recuerden que, despide al secretario de Hacienda. Las finanzas se manejan en Los Pinos. Y las finanzas se Como manejan desde dijo, Los Pinos. y como dijo Said, así fue y así nos fue. Y así es. Y entonces, yo creo que ese sí es un rompimiento tremendo, que viene, quizás, ustedes sabrán mejor, pero sí del propio desarrollo estabilizador, del establishment que significaba el Banco de México, la propia Secretaría de Hacienda. Es un rompimiento en términos de poder y que va finalmente a marcar esto que estás mencionando. Es decir, sí viene mucho gasto público, hay historias tremendas, ¿no? Todos sabemos de cajas de billetes que iba al rancho don Luis Echeverría y en fin. Se trata de resolver las presiones políticas a billetazos. En una gestión, además, muy desordenada. Es el mundo de fideicomiso por día. Tienes una presión tremenda. Tienes una oferta de crédito muy grande y muy barato, que luego se te va a encarecer. Y en el momento que empiezas tus problemas de crédito, vas a descubrir grandes yacimientos de petróleo y vas a tener mucho dinero. Pero ese va a venir Eso es un después. poquito después, Pero es eso un poquito antes después. quiebre, 75, no, 76. pero antes quiebra el país. Es decir, el modelo no aguanta. El modelo no aguanta, digamos, porque ya se te cambian las condiciones del crédito internacional. No, y porque has ido acumulando una deuda. La deuda inicial es 4 mil millones de dólares, números redondos, Sí, y cierra con 20 mil. Eso es en tiempos de Echeverría y sí hay una ruptura completa, o sea, sí quiebra el país, aunque luego pues viene la inyección del petróleo y por eso es que como que no se siente. Sí quiebra el país, aunque luego pues viene la inyección del petróleo y por eso es que como que no se siente. Ese es un punto muy importante. El modelo empieza a quebrar y cuando tendríamos que haber enfrentado los costos de este arreglo, aparece el petróleo y López Portillo lo usa
como instrumento para no tocar tanto lo político y seguirle dando vueltas a esta maquinaria económica que se mueve otra vez con crédito y con petróleo. Yo no digo, si no es que toque lo político, pero ante el fracaso, digamos, del intento de reforma del PRI, en donde, bueno, ¿en qué terminas? O sea, la elección de 73 es la primera que el PRI pierde la mayoría relativa en el Distrito Federal, la elección de diputados, fracasa totalmente y entonces no te queda otro remedio que abrir la reforma política. Entonces tienes, por una parte, para poder digamos, reincorporar a la guerrilla, para darle respuesta al PAN. Estamos ya hablando en la sexenio de López Portillo. O sea, eso de que no tocó la política, al contrario, yo creo que el petróleo le permitió cierto tipo de apertura no política. Tocó en un sentido. La lógica con la que se reproducía el sistema, que era gastando mucho dinero en los distintos sectores, lejos de recambiar con medidas de apertura. Eso se amplió. Se amplía. Eso se amplió, tú tienes más recursos. Y empieza a pagar tienes más recursos, hay que administrar la abundancia. Y esa presión social que traías durante el régimen de Echeverría, por el lado campesino, por el lado sindical, etcétera, etcétera, va a confluir, digamos, en un proyecto, digamos, más allá del PRI, digamos, con un impulso de mucho gasto público y de mucha participación. Ahora, uno de los temas economía de esos 12 años es el conflicto y reconciliación y conflicto con los empresarios. ¿Qué pasa ahí, Ariel? Sí, yo creo que para entender a López Portillo también hay que entender a Echeverría. Echeverría fracasa en algunos proyectos que suponemos a la distancia eran estratégicos, como por ejemplo una reforma fiscal, porque tiene una insurrección en las cámaras empresariales. Hay una resistencia muy poderosa. No sabemos si por operación política o porque hay verdaderamente intereses en juego. Hay el asesinato de un empresario notable. Bueno, una serie de cosas que en 78, una vez más, esta vocación ecuménica del periodo, López Portillo plantea como una solución de todos. Y el famoso populista Echeverría, ahí les concede en 73 la consolidación, digamos, fiscal para poder lavar ganancias con disque empresas perdidas, ¿no? Y por otra parte, Echeverría no instrumenta propiamente una reforma política, el que la instrumenta es López Portillo, una cosa que es paradójica, porque Echeverría salió, digamos, muy mal, muy desprestigiado, pero no sé cómo le habría habido si hubiera habido una reforma política antes de 1973 y tuviera opositores, pero más cercanos a su proyecto en la Cámara, que esa soledad tremenda que caracterizó el fin de ambos sexenios, pero sobre todo en este caso el de Echeverría. Es decir, hay prioridades y usualmente no se priorizó la reforma política en el caso de Echeverría, ¿no? Eso es claro y costoso. Se apostó, digamos, a una posible reforma en el PRI que fracasó, y el fracaso de cambiar al PRI va a ser constante hasta que pierde las elecciones en el 2000, ¿eh? Y aún después de perdido, tampoco cambia gran cosa. Pero volviendo a lo de la lucha con los empresarios, yo creo que sí es interesante, Carlos. Y a mí me da la impresión que viene de atrás, incluso todavía de los años 60, las nacionalizaciones de empresas privadas, bueno, la Comisión Luz y Fuerza, por ejemplo, en los 60, y las expropiaciones de la tabacalera en el 73, si no me equivoco, 74, de los cines. Entonces ya hay ese choque que va a ser mortal, ya no nomás por la parte fiscal, sino también en términos ya de propiedad. Y después con López Portillo pues hay como una especie de reconciliación inicial, como aquel discurso famoso de toma de posesión, pero que después pues va a terminar con una crisis brutal con la nacionalización de la banca. Ahora, dentro del contexto en el que está el continente o el subcontinente, no olvidemos que fueran años de guerrillas en muchos países de la región, golpes de Estado, sangrientas represiones, gobiernos militares. O sea, era un equilibrio bien complicado y había que estar como buscando correrse lo suficiente a la izquierda para incorporar estos sectores, pero en el caso de Echeverría se corrió tanto que terminó con un conflicto ideológico, porque si ves los números de los empresarios les fue a todo dar, pero ideológico con la clase empresarial. Las concesiones que les dio son extraordinarias. Ahora, llega López Portillo, abre con ese gran discurso, logra como con base en su carisma y los recursos petroleros, cambiar muy rápidamente el tono del país, el tono en la relación con los empresarios, con los sindicatos. Empieza este primer gran sueño de que podemos transitar a la modernidad. Es uno de los países que más crece durante el periodo inicial de la administración de López Portillo, y otra vez acaba mal. ¿Qué pasó? Bueno, ahí hay, yo creo, una cuestión de que este rompimiento ideológico del que se hablaba, de alguna manera permanece. Y se ve en el partido, digamos, y en el gobierno como dos grupos.
la parte de Cepafin, de patrimonio, que quería industrializar el país usando los recursos del petróleo, y por otro lado, otra vez, Hacienda, Banco de México, con la idea de que cuidado con las La disputa finanzas. por la nación, del libro famoso este. Sí, pero hay una parte teórica que es muy interesante, me parece, desde el punto de vista económico, digamos. La parte de Oteiza piensa que la inflación se debe al aumento en costos, mientras que la parte del Banco de México y demás es por un exceso de gasto, un exceso de emisión monetaria. Son dos visiones. Y obviamente, si el diagnóstico está mal, o sea, si tú dices, no queremos que haya inflación, entonces no puede evaluar el tipo de cambio. Y por lo tanto lo voy a defender como perro, ¿no? Y por el otro lado tienes, oye, no, sí hay que devaluar porque de otra manera nos va a llevar pata Pues si de es un cabra. problema de costos, tampoco podemos devaluar, porque nos van a subir los costos. Exactamente. Y por las razones políticas que dice Nacho, nadie quiere devaluar, porque el secretario de Hacienda y el de Programación quieren ser presidenciables. Un presidente que devalúa, se devalúa. Es un presidente devaluado. Es un presidente Yo diría devaluado. que hay que entender también a López Portillo, digamos, en sus propios tiempos. No me refiero al Mis libro. tiempos. Sí, mis tiempos. Es decir, yo creo que pocos presidentes generaron tal euforia en este país como López Portillo entre 1977 y el verano de 1981, digamos. Y hay que entender porque hay muchas connivencias, hay muchas adhesiones implícitas, hay muchos acuerdos aparentes. Y si tengo una gran cantidad de recursos que repartir, Por supuesto, más por adhesiones. supuesto. Otra vez un dato rápido. La deuda pasó de 20,000 millones de dólares a 80,000, más todos los recursos petroleros. O sea, nunca el país había estado inundado de tanto dinero. Exactamente. Y me parece que hay que entender esto porque luego la separación, el divorcio de López Portillo con ciertos sectores empresariales parece más bien un acto de traición y no un desacuerdo ideológico fundamental desde el principio. Y lo que acaba rompiendo la relación entre empresarios y gobiernos es el manejo de los excedentes petroleros, que no supo, como él se preocupó en su momento, administrar la abundancia. Y ahí sí, antes no lograron llegar a la elección. En febrero del 82, antes de la elección, tuvieron que devaluar. La nación vino ya después, la nacionalización. pero se devalúa de 23 pesos, de 17 pesos. No, el pero 17 de el febrero. 17 de febrero de 23 a 40. A 40. a Bueno, 40 y Ahora, tantos. lo que es interesante es que en esta incapacidad de cambiar el modelo económico, de reciclarlo, la sociedad también va modificándose sustancialmente y va cambiando de manera muy importante. Yo, digamos, para todo el periodo de 70 a 2000, yo identificaría 3 fechas como que me parecen claves para el cambio político en México y que van a tener también su impacto en el cambio en el manejo de la economía. Una, desde luego, es el 82. O sea, la nacionalización de la banca se ha visto nada más como el rompimiento con los empresarios, etcétera, etcétera. Ahí pasaron cosas mucho más profundas. ¿Cuáles? Simple y sencillamente, yo lo que percibo ahí es, surge una idea, digamos, nueva para las condiciones del país de sociedad civil, y la Constitución deja de ser el proyecto nacional a realizarse y se convierte en una exigencia cada vez, primero de los empresarios y luego cada vez más de la sociedad, de límites al ejercicio de la autoridad. La otra, indiscutiblemente, es el 88. En el 88 tú vas a tener, digamos, bueno, no solo el surgimiento del sistema actual de partidos, ya olvídate que si fraude o no fraude, ¿qué es lo que se condensa ahí? Es toda la izquierda que no había entrado, que es una buena parte, o sea, ¿quién había entrado a las elecciones? La izquierda intelectual y el Partido Comunista. Toda la izquierda social, etcétera, etcétera, va a entrar a las elecciones hasta el 88. Y la parte del PRI liberalizada, que se libera del PRI, digamos. Y esta tensión entre, es decir, esto que venía desde los 40, alemanistas contra cardenistas, técnicos contra políticos, etcétera, va a estallar. Pero quizá vayamos un paso rápido atrás, digamos. Nacionalización. Estoy absolutamente de acuerdo. Momento clave en el fin de un periodo. Se muestra que la estrategia de relación con los empresarios que se había fundado en una serie de acuerdos no está funcionando, revienta económicamente el país, se nos olvida que la nación viene con un control de cambios, el peso pasa de valer 25 pesos en febrero a 150 el 1 de diciembre de ese mismo año, y llega un nuevo presidente de la Madrid en unas condiciones de baja legitimidad, de encono social, de incapacidad de manejo de las variables claves, de caída en el consumo, de inflación, que ningún presidente había enfrentado desde Cárdenas, digamos, ¿no? ¿Cómo reacciona la Madrid? ¿A qué está enfrentando? ¿Cuáles son sus apuestas? ¿Le salen bien? ¿Le salen mal?
reacciona la Madrid? ¿A qué está enfrentando? ¿Cuáles son sus apuestas? ¿Le salen bien, le salen mal? Ahí me parece que hay una ambivalencia desde la Madrid. Por un lado, como que quiere resarcir el daño en la confianza y demás, y la relación con el sector privado, y bueno, hace modificaciones a la Constitución, el artículo 25, el 28, para tratar de regresar una parte, y resulta peor el pecado, digamos, el asunto, ¿no? Porque no queda ni bien ni con unos ni con otros. La izquierda se siente traicionada, dice que la nacionalización fue flor de un día, y por lo mismo como que no acaba de quedar bien con nadie, y eso me parece que al final pues va a ser un problema muy severo para lo que va a pasar después en los años 80, donde por cierto también esta falta, o sea, de la Madrid no es capaz de generar la confianza para el regreso de los capitales que se habían fugado en los años anteriores. ¿Y por qué hace eso a la Madrid? ¿No tiene margen de maniobra? ¿No tiene una visión distinta de país? ¿Qué habrá animado a esa posición tan incómoda de quedar mal con todos? Yo creo que las circunstancias eran sumamente adversas. O sea, para poder medio reestructurar la economía y sacar adelante, digamos, el inicio de lo que sería un nuevo planteamiento, tiene que dar un viraje político que me parece drástico. O sea, en el momento que el PAN gana en Chihuahua y en Baja California, en los grandes municipios, en 83. Ahí se reagrupa el PRI de manera dura, regresamos a la dinámica del fraude, y todo lo que había sido la oferta de la famosa madre de todas las reformas políticas, etcétera, etcétera, se interrumpe ahí por completo. Y lo que se había venido aglutinando, digamos, por la parte social, del sector social de la economía, etcétera, etcétera, con López Portillo, con la perspectiva de los recursos petroleros, es roto, digamos, de manera drástica en el 83, donde es la única vez que yo vi una amenaza más o menos real de huelga general por parte de la propia CNTM. A partir del 83, el corte es drástico y es: lo que perdiste, lo perdiste, ¿eh? Pero además, ¿de dónde viene el país? Porque 83, 84 son muy interesantes. Más o menos son los años de la mejor convergencia entre el salario mexicano y el salario norteamericano. Es decir, de ahí venimos. La sensación de pérdida futura, entonces, es importante. Y es quizás el mejor índice de Gini, es decir, que de distribución del ingreso. Antes 83, de la crisis. 84. Medido en 84 sigue siendo un buen año todavía, ¿no? Y aquí está el problema, digamos, teórico, pero que tiene una practicidad tremenda. ¿A quién afecta la inflación? Lo que demuestran a veces los estudios sobre distribución del ingreso es que el enojo de las clases medias y de ciertos sectores más privilegiados, digamos, respecto a la inflación, tiene una correlación estadística, es decir, los que pierden puntos en su decil son sectores medios y altos, y hay otros sectores que les es indiferente o incluso ganan un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque se está dando una transformación también en la naturaleza de la economía. La expansión de la economía informal, por ejemplo, es un paliativo enorme para subsanar las deficiencias en el mercado de trabajo. Esa es una cuestión que me parece fundamental. Pero lo que dice Nacho es cierto, el salario real cae, por primera vez cae varios años al hilo. La economía en su conjunto entra en una recesión, entonces todos son perdedores. La economía en el 83 decrece -2, no recuerdo el número exacto. Es una bestialidad. Pero con una inflación del 100%, todos pierden, salvo los especuladores. No es el único factor, pero el gran motor del cambio político es la inflación, ¿eh? O sea, tú puedes sacar una relación perfecta entre cómo va perdiendo votos el PRI, cómo va ganando votos la oposición a partir del crecimiento de la inflación. Pues detengámonos un ratito en el sismo, que creo que es un momento definitorio en la relación, como tú decías, entre un gobierno que ya no solo no puede enfrentar la economía, sino no puede reaccionar a un desastre de esa magnitud. Ahí empiezan a surgir una serie de movimientos sociales, sobre todo en la Ciudad de México. Ariel. Yo creo que hay un traslado de parte de la política hacia la calle. Vamos a ver un incremento en las movilizaciones, en las exigencias de interlocución a un nivel quizás de gestoría inmediata, pero que está lo suficientemente difundido en el país para ir cambiando también el tono general de la política. Y en ese sentido también da la impresión de que, una vez más, las reformas o los ajustes a la ley electoral, por ejemplo, de la Madrid, tampoco van a responder completamente a esa nueva realidad, sobre todo después de 1985. Es decir, la única manera que tenemos empírica de probar la calidad de la legislación electoral de la Madrid son las elecciones de 88, y no responde. Tiene hoyos, tiene ventanas que permiten la intromisión del Ejecutivo, etcétera. Entonces, como prueba, digamos, del reformismo electoral de la Madrid, hay una prueba de fracaso. Y el sismo, sí empiezan cosas, pero yo creo que más bien condensa y potencializa cosas que ya venían pasando. O sea, desde principios de Echeverría, finales después del 68 también, tú empiezas a ver en diferentes sectores de la sociedad
rompimiento, el PRI va perdiendo ese monopolio de la interlocución con la sociedad. Movimiento urbano popular, insurgencia sindical, insurgencia campesina. Luego, pues la fundación del Consejo Coordinador Empresarial en el 75 ya es otro tipo de interlocución ampliada y conflictiva. Entonces, hay esfuerzos desde las sociedades de diferentes lados de buscar una interlocución por fuera del PRI. En el momento que llegue el sismo, digamos, y que el gobierno se ve completamente paralizado, la única manera de arreglar ese conflicto era sacando al PRI de las negociaciones. Pero tú tienes, insisto, desde 1973 el PRI ya no tiene mayoría absoluta, o sea, se está marcando ya una decadencia del PRI dentro de la propia Ciudad de México. Y esto en un contexto de una economía que sigue con problemas. Se hace un esfuerzo de cambio de modelo parcial, pero la economía sigue mal. Bueno, sí está muy mal la economía, Carlos, pero acordémonos que de la Madrid sí inicia el cambio estructural, que va a tomar un tiempo, pero en 1985 entramos al GATT, se empieza a liberalizar aquel aparato proteccionista que se supone que se iba a hacer en muchos años o en varios años, acaba terminándose muy rápido y empieza a haber una nueva relación. Lo que es sorprendente es por qué no hay esa oposición que uno hubiera esperado. Y la única explicación que se me ocurre es, pues bueno, estaba tan mal la economía, no importábamos nada de todas maneras, que qué importa que la frontera esté abierta, ¿no? El tipo de cambio se ha evaluado de tal forma que tampoco era como fácil traer nada de afuera. Así Nadie es. tenía dólares. Nadie tenía dólares. De la Madrid, me parece, había quedado absolutamente consternado por la sobrevaluación que había generado los problemas en la balanza de pagos en la época de López Portillo, y por eso siempre va adelante, siempre está devaluando antes de que se sobrevalúe el peso, ¿no? Siempre está, y por eso es que llegamos a un peso de, ¿qué? 1,000 y pico de pesos por dólar en unos cuantos años, y es este cambio económico, si bien no se siente del todo, pero sí marca el inicio, pues, de lo que va a venir después con Salinas. Y al mismo tiempo un PRI que ya no está sabiendo procesar las diferencias internas. Es cuando empieza el primer intento del presidente de abrir el proceso sucesorio con aquella pasarela de 6 de los precandidatos. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no esa apertura parcial, lejos de servirle para canalizar la sucesión, lleva a la ruptura de Cárdenas en el momento de la sucesión, en la adhesión del candidato priista? Yo creo que la ruptura de Cárdenas expresa dos cosas. Uno, que sí existía un sector dentro del partido oficial que de una u otra manera marcaba sus distancias respecto a la hegemonía de cierto grupo. Me parece que se subestimó en su momento la existencia de esta izquierda priista o esta disidencia priista en los términos de Cárdenas. Y la otra cosa es que incluso la pasarela, simbólicamente, aunque no tuviera un efecto decisivo sobre la política y quizás sobre todo sobre la selección del candidato, sí genera una expectativa de competencia. La economía se te deshace todos los días y se te complica. Eso fue el sexenio de la Madrid. Compones y al día siguiente se descompone. Y empiezas a tener una presión política también creciente. Entonces te atrincheras en el PRI. Digamos, si te vas, y creo que el ejemplo más gráfico que se hace es, no, es que si perdemos Chihuahua vamos a perder todas las gubernaturas. Haces un fraude tremendo en Chihuahua que te obliga a una nueva reforma política. Y conforme vas perdiendo hegemonía, evidentemente vas perdiendo capacidad de controlar todos los efectos políticos, que era el viejo mítico sistema político, ¿no? Uh-huh. Entonces, tú te vas a la reforma del 87, en donde para poder pactar con la izquierda y con el PAN, amenazas al PPS, al PAR y demás, de que pues, ya no van a tener el registro y ya no van a poder ser partidos paraestatales, y con un manejo, digamos, muy atrincherado y muy cerrado de la sucesión dentro del PRI, pues abres la puerta, hay un registro en donde se puede, lo que se había logrado evitar siempre, hay por donde darle salida, digamos, a una candidatura que sale del propio PRI. Por donde darle salida, digamos, a una candidatura que sale del propio PRI. Ahora, en el pasado había otros instrumentos para tratar de negociar con los perdedores. Cuauhtémoc Cárdenas ni siquiera entra dentro de la pasarela, no está en el imaginario de los tapados. Él se construye ese espacio aprovechando la crisis económica, aprovechando el mito del pasado y del padre, y apoyándose en un sector de izquierda dentro del PRI y fuera del PRI. Pero parece que es un esfuerzo testimonial. Cuando tú hablas con los que estaban administrando las elecciones en esa época,
ellos mismos quedan sorprendidos de la rapidez del repunte de Cárdenas. Ahí hay un malestar acumulado. ¿Qué es lo que se va a expresar? Entonces, ¿por qué podías tú controlar la disidencia de los 40 en adelante? ¿Por qué la podías controlar? Porque la disidencia no tenía salida. Entonces, lo que yo señalaba en ese momento determinado, en el momento que rompes el pacto de por vida con el PPS, con el PARM, etcétera, etcétera, a la disidencia le da salida. Y tu opción, digamos, de sucesión, es decir, Carlos Salinas de Gortari, es un bloqueo a toda esa parte del PRI. Yo creo que aquí sí la parte económica es fundamental. Es decir, ¿por qué sale Salinas? Bueno, pues porque la economía estaba tan en crisis y la alternativa que se vislumbra, y no nada más en México, en otros lugares, es justamente pues un liberalismo económico, es una reducción del Estado, es ese tipo de vías que a De la Madrid le atrae, le cae bien. Acordémonos que mismo Salinas había desplazado a Silva Herzog en No solo le cae bien, no nos olvidemos que el gobierno no tenía dinero. Exacto. El PRI se liberaliza 87. cuando ya no tiene dinero. No es una cosa opcional, es un mecanismo de sobrevivencia. No, yo estoy de acuerdo contigo. Pero durísimo. Pero digamos, para tratar de explicar por qué después del Salinas. Pero ¿por qué Salinas y no alguien más? Bueno, el punto que tú estás diciendo es porque es el que representaba mejor ese proyecto de reforma económica que De la Madrid había iniciado. Ahora, lo cierto es que se cae el sistema, pero al año Salinas es uno de los presidentes más populares que tiene este país. Ese presidente que llega con una sombra de fraude que no se la ha podido quitar ante ciertos sectores, ese presidente que viene de administrar y ser corresponsable de esa crisis económica, muy rápido estabiliza la economía, el pacto, renegocia la deuda. Reprivatiza la banca y tiene mucho dinero en la bolsa. Pero la legitimidad de la que previa. habla Carlos es rapidísima. Y yo diría que si te pones a ver, hay como un evento mensual. Casi uno lo podría hacer el timing, ¿no? Lo de la quina primero, después lo de Legorreta. Lo de Rufo en Baja California Lo de también Rufo. le da puntos. Lo de Rufo es una elección donde por primera vez... Hay una operación política de un equipo que está operando políticamente de manera muy eficaz, que consigue recursos y que no se nos olvide. Ariel, ¿cómo lees tú se nos olvide que tienes controlados los medios de comunicación. Absolutamente. Todos los tenían. Sí, También De la Madrid. Yo creo que hay un pacto perverso entre sociedad. La sociedad no es ajena a la política, de hecho la pergeña, la va formando, y la élite política. Es decir, la sociedad concede, asume, o al menos sectores importantes de la sociedad, que hubo una elección no clara, sino es que fraudulenta. Dice, este cuate Salinas se está moviendo en tales términos, ¿sí? Y por lo tanto aumento mi calificación positiva de él a condición, y ese es lo perverso del pacto, a condición de que no falle. Y el juicio sobre la falibilidad del presidente es enteramente subjetivo, igual que sobre su éxito. Por eso pasan de encuestas altísimas a ser el presidente más impopular en 94. Es decir, su caída en las encuestas es extraordinaria. Es tan rápida como su subida. Y esa es la gran lección de la perversidad de ese pacto. Es decir, si gobiernas a partir de popularidad, porque supones que popularidad es legitimidad, que es una confusión que puede ser terrible, el peligro es enorme. La para un popularidad político. está basada en la supuesta efectividad. En la efectividad. Entonces no en la eso legitimidad. requiere estar avanzando constantemente en los supuestos cambios que están haciendo y tener éxito en ellos. Tan exitoso que algo que parecía impensable como el Tratado de Libre Comercio, no solo, negocia con los Estados Unidos y Canadá un tratado como ese, sino acaba, y las encuestas ya para entonces existen, acaba convenciendo a una parte de la población de que es un proyecto valioso. Es decir, y llegas, a partir después de la victoria del PRI en el 91, de lo que se habla es de la restauración. Y el señor con todo cinismo dice que primero reforma económica y luego reforma política. Y a nadie lo le dice importa. abiertamente, a nadie le importa. Y bueno, y se persiguen, sobre todo a la izquierda se le perdió, así que ni los veo ni los oigo. Nomás les atino. Pero sí. Se las cobró. Bueno, y ese movimiento cardenista que si no ganó la elección federal, claramente ganó la elección de la ciudad. En el 91 el PRI gana por primera vez otra vez la ciudad, por márgenes que quienes estaban ahí no se lo podían imaginar que podía pasar, sin que podamos decir que ahí hubo fraude. Hubo una sociedad que estaba convencida de que esta restauración estaba funcionando. Pues es que se fueron levantando expectativas y se iban cumpliendo ciertas premisas. Entonces la gente, pues sí, estaba viendo que cosas que de plano estábamos tan mal. Yo estaba en el gobierno de la ciudad y se volvió a invertir en la ciudad. Sí. Y paradójicamente se volvió a invertir sobre todo en el oriente de la ciudad, que era
digamos, La zona más se reorienta, si los votos se empiezan a contar, empieza a haber presión y el gasto público se va hacia las zonas donde se requiere. Ahora, la paradoja de todo esto es que el día que inicia el Tratado de Libre Comercio, se le derrumba el modelito con la revuelta de Marcos en Chiapas. A eso me refiero con la debilidad digamos, de manejar todo en términos de expectativas. Es decir, otro golpe mediático neutraliza casi 5 años, le da un golpe, un llegue muy fuerte a, digamos, a la pretensión de un discurso histórico desde el salinato. Eso es quizás lo más importante que hace Marcos. Pone en cuestión, lo coloca en otro lugar la discusión. A lo mejor no va a tener un efecto electoral inmediato, a lo mejor no va a tener un efecto político de administración del día al día, pero sí va a plantear la duda de si era el único camino. En sus mismos términos, ese es el punto. Y empieza este desmoronamiento de un sexenio efectivo en muchos sentidos, en la operación, en muchas otras cosas. Ese Salinas que tenía reflejos, capacidad de reacción, se empieza a borrar, empieza el pleito con su sucesor, viene luego sucesor designado, Luis Donaldo Colosio, y viene por supuesto el asesinato de Colosio, que en algún sentido es el tiro de gracia para Salinas también. Mira, lo que hace Marcos es como el cuento del rey está desnudo, ¿no? O sea, todos sabíamos y se sabía si hay este apoyo, esta popularidad muy articulada, si ustedes quieren, pero sabías que había problemas graves, que no había centrado en una reforma política, que había problemas de distribución. Entonces, a la hora que se levanta Marcos, pues dices, no, pues efectivamente el rey no trae una gran tela, no trae un gran traje, el rey está desnudo. Entonces se desmorona, digamos, de inmediato todo eso. Y ahí la paradoja es que para poder tener una elección tranquila en agosto del 94, tienes que hacer una nueva reforma política. O sea, lo que no quisiste hacer de una reforma política a fondo, la tienes que hacer. Y se firma el 26 de enero del 94 el Pacto por la Paz y la Democracia, donde se logra algo que nunca habías querido sacar adelante, que es sacar a los partidos, digamos, el voto del Consejo General del IFE. Y al gobierno. Pero ahí das el quiebre, digamos así, ya efectivamente, hacia la autonomía del órgano electoral, que te va a crear otras condiciones y eso, digamos, se logra en esa crisis política de enero del 94 como la única posibilidad para que pudiera haber elecciones tranquilas en agosto, Ahora, del 94. Pero incluso después viene el asesinato de Colosio, un proceso creciente de deterioro de la economía, todavía no en el tipo de cambio que se mantiene estable, pero la economía empieza a agarrar otra lógica, digamos, empiezan a verse problemas en los bancos, incluso antes del quiebre financiero. Y en ese contexto, Cárdenas, el del 88, el quizá ganador del 88, se va a tercer lugar y el PRI vuelve a ganar las elecciones. ¿Cómo entender esa operación? En el momento que se levanta el ZLN, la sociedad en general se corre a la izquierda. Después del asesinato del Colosio, eso te lo pueden medir las encuestas muy claramente, la sociedad se corre a la derecha y se vuelve muy temerosa y viene toda la campaña del miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso te puede explicar un poco, a pesar de las condiciones, de que incluso la economía pues, ya daba señales problemáticas a partir de marzo y demás, ¿por qué todavía logras ganar la elección? Y luego, finalmente, pues, Zedillo lo dice en Londres en su primer año de gestión, dice, sí, yo gané legítimamente, pero no fue equitativa, ¿eh? Los gastos y el acceso a medios no fueron los mismos, y eso te va a llevar ya a la reforma política del 96. Sí, pero en el 88 el acceso a medios fue menos que equitativo, y aún así hay la duda de si ganó o no Salinas. Y aún así hay la duda de si ganó o no Salinas. Es la parte de simpatía, ¿no? Un poco. Sí, yo creo que 94 es un voto del miedo. Es decir, el voto se vuelve conservador en términos, yo no lo podría disociar, del levantamiento zapatista, la muerte de Colosio y además ya se empieza a sentir la incertidumbre en algunas prácticas económicas, el crédito privado, etcétera. Es decir, hay una apuesta a decir, bueno, dejamos las cosas como están porque pueden ser peores, ¿no? Y eso opera bastante bien en la sociedad mexicana, sobre todo que viene de expectativas muy altas, entonces hay que conservar. Opera muy bien en un sentido, pero hay un problema inmediatamente después de tomar el poder, que es que el candidato electo, porque sí sabía cómo hacerla, tiene que enfrentar nuevamente, ya no a fin de sexenio, ya no le toca a Salinas administrar la devaluación.
es Zedillo, a los que 17 días de tomar el poder. 18 de diciembre, ¿no? El 19. 19 días de tomar el poder, tiene que administrar, en algún sentido, la peor devaluación que este país se ha tenido que enfrentar, Carlos, en términos de los daños económicos. Sí, pero Carlos, yo creo que sí vale la pena un poco para un poquito atrás. La sociedad está bien que se esté moviendo y demás, pero desde el punto de vista de su acceso, recordemos, hay una expansión del crédito privado enorme, el déficit que se va a dar no es del sector público, por primera vez es del sector privado, es decir, tiene una capacidad de gasto como nunca la había tenido y eso le da como mayores posibilidades de crecimiento y expectativas que van a la alza, que contrastan después. Y el acceso al crédito te hace más conservador, ¿eh? Por eso te digo. También de manera significativa. Por eso el choque va a ser más fuerte, es lo que quiero decir. Porque estoy absolutamente de acuerdo, pero entonces ese presidente que logra remontar un contexto como ese, que está electo por ese conservadurismo, que entre otras cosas piensen, este señor tecnócrata sí va a poder administrar la economía, le revienta la economía en las manos cuando está llegando al poder y entramos en el ciclo final, que es el modelo económico supuestamente nos iba a dar por lo menos estabilidad macroeconómica. Dejen ustedes crecimiento, ni esa nos logró dar. Y esa supuesta estabilidad era en la que se había montado Salinas para, sin reformas de fondo en el PRI ni en el sistema político, tratar de volver a construir un pacto funcional desde el punto de vista político. Eso se rompe el 19 de diciembre. Una caída del producto del 6%, 7%, la quiebra de empresas, etcétera, los rumores etcétera. de golpe de Y Estado. Ahí lo que es muy claro es cómo, digamos, incrementa el IVA a 15% con la famosa roque señal, si mal no recuerdo es marzo del 95, pero al mismo tiempo se abren los canales de la reforma política porque para poder recuperar, digamos, el control de la economía, tiene que abrir la política. Y es el presidente, probablemente no tenemos datos claros mucho antes que esto, pero con los menores niveles de popularidad. No, ahí sí hay datos. Se discute en serio, digamos, la posibilidad de que no termine, de que haya un interino. Se habla con bastante fundamento, ¿eh? Este chiste que se decía en que se parecen Zedillo y la Semana Santa, en que nadie sabe cuándo va a caer. En esa época. La reforma política me parece que es una de las consecuencias importantes y para bien de la gran problemática de diciembre del 94 en adelante. Es decir, yo creo que está un poco sobrevalorado el intento de reforma política de Salinas de 94. Me parece que la buena es la de 97 en términos de que redefine de manera mucho más amplia el juego político, libera a la ciudad del tutelaje del gobierno federal. En fin, hay una serie de cuestiones que le hacen muy importante. La otra yo creo que es esta operación psicológica que opera sobre el electorado y sobre el ciudadano común. ¿Para qué sirve un presidente y cómo lo evalúo? Porque me parece que se pasó de una euforia tremenda y habría que medir encuestas y correlacionar algunas cosas con Salinas a una debacle, es decir, a algo que tampoco funciona para el sistema político, y Zedillo empieza de un piso bajísimo, y sin embargo yo no estoy seguro si sea el presidente más impopular de México, probablemente esté mucho mejor evaluado que muchos otros. No, la evidencia nos dice que hoy es el expresidente más popular. Es efectivamente. El presidente Zedillo llega a los pisos más bajos. Así es. Y apoyado por una reforma política y un rebote de la economía, llega al 97 con números personales muy buenos, pero que ya no son suficientes para su partido. Su partido es derrotado por primera vez, pierde la mayoría en una de las cámaras, la que estaba en contienda, que era la Cámara de Diputados, y habiéndose abierto la competencia en la Ciudad de México, la gana Cuauhtémoc Cárdenas. Y eso yo creo que es el inicio del México democrático, ese momento. Sí, por supuesto que sí, lo demás es puro cuento. Pero, o sea, a partir de ahí, realmente la oposición tiene posibilidad de ganar y de acceder al poder. Y ahí inicia la democracia, inicia el gobierno dividido, la necesidad de negociar las reformas pendientes, y nos lleva de alguna forma u otra al triunfo de Vicente Fox en julio del 2000. Porque se rompe la relación sadomasoquista entre la sociedad y el presidente, según el cual te perdono todo hasta que cometas un error. Siempre van a cometer un error. Y no te puedo perdonar todo porque no forma parte de la vida democrática. Con Zedillo ese pacto ya no opera. Yo creo que es correcto. Y ese presidente ya no tiene el control del proceso sucesorio. Le imponen los famosos candados. No puede realmente dejar a quienes se suponían que eran sus delfines. Se tiene que abrir el proceso. Y queda un candidato que es derrotado
de una forma bastante dura por alguien que venía del nada. Ni siquiera no es uno de los políticos de izquierda tradicional, no es tampoco uno de los políticos de derecha tradicional. Es un señor que había iniciado la política 10, 12 años antes. La reforma política del 96 cambia radicalmente las reglas del juego político en México, simple y sencillamente en términos de financiamiento y de acceso a medios. Eso ya la hace mucho más competitiva en un terreno en donde ya tenías bastante fuerza de la oposición en diferentes lados, ¿no? Entonces, ahí cambia, digamos, claramente las reglas del juego político en México. Y Zedillo, yo no digo que no haya tratado de ayudar a la Bastida, pero con un límite que otros no tuvieron. Que es, mi sobrevivencia está antes que el triunfo del PRI. Y con reglas institucionales distintas. Por eso. ¿Cuál sería muy rápidamente su evaluación de estos 30 años, como para tratar de poner en perspectiva qué lección nos deja esto de lo que México debería estar haciendo para fortalecer su democracia, para ser un país más próspero? Enrique. Bueno, yo creo que queda claro que, a mí me parece que queda claro que mucho de lo que se hace en la parte económica, las reformas estructurales de las que se hablan, y lamentablemente mucho de lo que se hizo en este periodo del que cubrimos, ha inhabilitado el que se vean los problemas de fondo. Hemos creado demasiados fantasmas, la privatización de la banca, el propio rescate, han generado fantasmas que no nos dejan avanzar. Y me parece que lo que se tiene que regresar mucho más a la política. Ese sería para mí una enseñanza de todo esto, y es algo que, escudriñando un poquito en el pasado, podemos entender dónde están esos fantasmas, me parece, y cómo poder sacarlos adelante, porque no es posible que no podamos seguir dialogando para construir un mejor México. Porque desde entonces, aunque somos democráticos, hay esta percepción de que el país está atorado. Yo creo que, digamos, sí es claro el cambio político que hay, el cambio social que hay en esos 30 años, pero lamentablemente es un cambio que se da a base de problemas no resueltos. ¿Cuál es la gran paradoja que vivimos actualmente? Tú tienes más información, tienes más acceso a la información, la prensa publica más cosas, te enteras de una serie de actos escandalosos, pero confirmas que no pasa nada. Ariel. Yo creo que estos 30 años muestran los límites del presidencialismo como régimen político. Me parece que estamos muy atorados todavía en la idea del diseño constitucional original, y me parece que si queremos evitar un mal mayor, que se ha evitado más o menos a partir de la legislación electoral que permite una mayor competencia, pero si queremos evitar un mal mayor, la reforma del Estado tiene que contemplar ya un régimen parlamentario semiparlamentario que permita, por una parte, centralizar decisiones que son estratégicas para este país, contener a los gobernadores que están en jauja en muchos sentidos, y por otro, tener una idea mucho más clara de cuál es la representación política, la idea de política de la mayoría de la sociedad. Me parece que nuestro último gran tabú es el presidencialismo como lo hemos entendido. El país ya no da para eso. Bueno, Ariel, termina este programa sugiriendo que tenemos que hacer un programa sobre la reforma política, porque ese realmente es de lo que... discutir si ahí está el problema. Exactamente. Pero realmente creo que son 30 años donde se define el país, se definen sus relaciones económicas, sus relaciones con el mundo, en el tipo de empresario que construimos, por los que no expropiamos, por cómo subsidiamos a los que teníamos, por el no cambio en nuestros acuerdos sindicales. Uno de los grandes misterios de nuestra transición es que hay ciertos nudos de la política que no se tocaron, y ciertamente en una sociedad que se ha transformado mucho más rápido de lo que se han transformado las instituciones y su propia clase política. Enrique, Nacho, Ariel, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, sobre todo ustedes que nos acompañaron aquí en Discutamos México. Muchas gracias. A mí me sigue asombrando que no se haya desarrollado en México un orgullo por el proceso de transición, y especialmente un orgullo por estas facetas que aquí hemos denominado de terciopelo. De tal suerte que también la transición no es una transición al paraíso, es simple y sencillamente una transición hacia una forma de gobierno distinta a la anterior. Yo creo que sí deberíamos de celebrar que pudimos transitar a una mayor participación, hacer realidad la idea de un ciudadano, un voto, hacer realidad los pesos y contrapesos, haber terminado con una presidencia autoritaria y haber hecho todo esto por la vía de los pactos, y ahora sí que sin disparar ningún balazo.